lo siento mucho, cuando me dijo eso ya había apretado en vivo. Así que estamos listos para arrancar. ¿Ah? Al título hay que cambiarle una A por una S. Un curao. É que Parece português. que está en brasileiro, está en portuguesinho. Pero está en portuguesinho de Brasil. Vamos a ver acá. Un curao milagro, un curso. Muy bien. Y buena descripción también tengo que arreglar. Vamos a arreglar acá. Un curso. Curso. Y a ver acá. Y en este quedó curado también. Bueno, vamos a meternos ahora aquí al Facebook a ver si ya estamos. Tendría que, sí, ¿no? Ya tendría que, pero quiero checar el audio. Sí. Ok, ya está, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto, pues. Arrancamos entonces el curado milagros. El curso de milagros ya. No es así compartir pantalla. Es ventana, ¿verdad? Spanish Edition. Muy bien. Bueno, ahí lo tiene ya el curado de milagros. Vamos a arrancar con el capítulo 1. Vamos a ir leyendo solo déjame acá que es la jefa. A ver qué dice. Voy a dejar un poco en pantalla esto. Bueno, pues ya está en el verso 2, ¿no? A ver. Pero está hablando de la revelación. Espera. ¿Qué dices? Espérame, voy a comenzar. Vamos a poner acá la intro. Si quieres solo ver la leyenda, ayúdame a leerla. Me te voy a conectar algo, por favor. Lee la introducción y ya regreso, porfa. Sí. Dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues esto está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Bueno, la traducción se Oye, parece bastante a la versión en inglés. Sí, nada irreal existe. Vamos a ver si se expone Esta un es la poquito. frase que más me gusta del curso. Ahí te lo resume, te lo dice todo, te lo dice todo. Por eso encuentro tal afinidad con elementos de Siddhartha Gautama, de Nichiren Daishonin y de otros, ¿no? ¿Cómo se dice? Que fomentaron el budismo, porque básicamente te está diciendo lo mismo, ¿no? Y si nos vamos a los conceptos que explica Yeshua bueno, que recoge Tomás, ¿no? En el llamado Evangelio de Tomás, te está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que te lo está diciendo en otra época, con otra terminología, pero encontramos exactamente el mismo concepto de que el universo no es real. El universo es esencialmente un holograma, si lo queremos hablar en términos de lo que sería la idea de un holograma, ¿no? También lo puedes entender como si fuese un sueño. Lo que pasa es que si lo ves como un sueño se vuelve un poco abstracto, pero la palabra holograma nos recuerda un poco al concepto de las películas Matrix, donde descubres que estás dentro de una simulación. Y es algo Y que eso, actualmente muchos físicos teóricos cuánticos claramente lo dicen. O sea, estamos observando, vemos la probabilidad de que realmente este universo sea una simulación, sea un holograma, sea una proyección. O sea, eso es algo que para cualquier se siga asustando hoy, pues vaya y busque cualquier físico teórico cuántico, ya esto lo postulan ellos. Incluso hubo un artículo, no sé si fue del New York Times,
donde hablaron precisamente de esto, no sé si fue de la BBC de Londres, pero sí hablaron de esto, de la probabilidad de que este universo sea una proyección holográfica, o sea, no es nada nuevo. Y me gusta también la frase cuando dice nada irreal existe, porque estas son de las cosas más tontas que pueden postular los ateos, ¿verdad? Que de que la nada se produzca algo, ¿sí? La nada no puede producir nada, por eso nada irreal existe, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Es que el verso 2 bueno, el subverso, no sé cómo en este caso se llaman, porque tiene verso, en vez de tener capítulo, versículo, como aparece, por ejemplo, en la Biblia, los versículos tienen a su vez subversículos, ¿no? No sé si cabe la precisión, ¿no? Pero el versículo 2, el subversículo 2, dice, nada real puede ser amenazado. Entonces, la cuestión es, para empezar, tenemos que el concepto de que si el universo no existe, entonces, ¿qué es lo que estamos percibiendo, no? Entonces, si lo que estamos percibiendo es, llamémosle una simulación, llamémosle un sueño, llamémosle un holograma, ¿sí? O llamémosle una percepción basada en una combinación entre, entre conciencias individuales y conciencias colectivas, ¿no? Entonces, si lo que está ocurriendo en realidad procede de la mente, lo que tú estás viendo en el exterior no se sucede desde el punto de vista, digamos, ¿cómo podemos llamarlo? Newtoniano o según los principios, yo qué sé, no voy a mencionar a Larson, pero podemos ver que todos estos conceptos de la física convencional, de que las cosas parecen sólidas, de que las cosas simplemente ocurren porque sí, bueno, no sé a quién mencionar que sea muy proactivo en este tipo de ideas tan cuadradas, ¿no? Pero el punto es que lo que estás viendo, por mucho que parezca sólido, por eso en el manual de ejercicios, una de las primeras cosas con las que empiezas haciéndote preguntas, ¿qué es esto? Porque si te paras a pensar, una piedra parece una piedra, el agua parece agua y parece estático, ¿no? Luego la nube se mueve, luego ves la luz del sol, o sea, son como un montón de elementos diferentes y diferenciados, pero cuando empezamos a analizar realmente qué son las cosas, nos vamos al mundo cuántico, porque uno dice, yo soy tal cosa y me miro al espejo, ¿no? Y observo el cuerpo y claro, tú ves una forma, pero esa forma es el resultado cuántico de tu conciencia, de tu percepción y de tu mente dentro del tiempo. Dicho de otra manera, supongamos que acortamos el tiempo, ¿sí? Y la distancia, ¿no? Entonces, cuando tú estás pensando que tu cuerpo es determinada cosa, que va a tener los ojos así, que va a tener ciertas canas, que va a tener la barriga de tal manera que va a tener cierta estatura, tú lo vas obviamente, y ya con el correr de los días, las semanas, los meses, los años y las décadas, se hace físico. Es decir, tú conviertes una idea en algo holográfico. ¿Y es holográfico por qué? Porque cuando nosotros cogemos incluso un microscopio y te acercas a cualquier objeto, argumento, ¿sí? Incluso en el cuerpo, todo lo que es el material tisular, nos acercamos y te das cuenta que no hay nada pegado. Que cuanto más te acercas a cualquier cosa en la materia, no hay nada. Sigues acercándote y dices, vale, ahora tenemos tejido. Te acercas al tejido y dices, vale, aquí hay células. Y te acercas a las células y encuentras moléculas. Y te sigues acercando y encuentras átomos. O lo que sea, ¿no? En el nivel en el que lo vayamos a ver. Y te sigues acercando al átomo y en realidad no hay átomo, son cargas. Entonces tienes carga positiva y carga negativa. Y te sigues acercando y lo que tienes son fotones y tienes, ¿cómo se dice? Vibración. Y dices, bueno, entonces, ¿qué más hay? Entonces, ¿y la vibración de dónde salió? ¿Qué está generando la vibración? Pensamiento, porque el pensamiento es vibración. Ahora, ese pensamiento de dónde procede, está en otra dimensión. Entonces, la cuestión interesante aquí es que el pensamiento está generando un campo en el espacio.
Y ese campo en el espacio está construyendo las piedras, está construyendo las estrellas, está construyendo las plantas, está construyendo el cuerpo. Todas las cosas sólidas, o según la textura que digamos que tiene, las está construyendo la mente. Ahora, ¿qué mente? Las está construyendo nuestra mente desde el pasado, para que la vivamos en el presente, combinada con la conciencia de otras mentes. Entonces, es tal como este concepto elemental que creo que también lo mencionan en otros aspectos de la ciencia, que dicen, si un árbol se cae en un bosque, hace ruido. Entonces algunas personas dirían sí, otros dirían no. Y la cuestión es, pero si no hay gente, ¿quién va a percibir el sonido? Entonces lo mismo es aquí. Si no hay persona para percibir, no hay bosque. Es una de las cosas más extraordinarias. Y recuerdo que la primera vez que escuchaba esto, que lo mencionaban, no me acuerdo si lo mencionaba la conciencia Ra o la mencionaba la conciencia Set, me dejó pensando y dije, boba, no había caído en cuenta en ese razonamiento tan interesante. Es lo Y es mismo que, que la paradoja de Schrödinger, ese ejemplo del bosque. exacto, exacto. Y nos lleva también a la cuestión de, si no hay individuo, ¿quién te dice a ti que existe algo? Por tanto, nosotros asumimos que vamos a cierto lugar y hay una playa. Entonces, todo ya está en la idea individual y en la idea colectiva. Pero si no hay nadie ahí, ¿quién te dice a ti que hay una playa? La playa la estás creando previamente y en el ahora, en el momento que tú estás llegando a la playa, porque hasta que no llegas a la playa no existe playa. Y esto es algo similar a la creación de los sueños. Tú no estás en un sueño y hay un punto en el que no hay absolutamente nada en ningún nivel. Siempre hay algo. Y a veces pasa que sueñas cosas y dices, uno se despierta y dice, pero ¿cómo pensé esto si esto ni siquiera lo tengo en mi memoria? No conozco nada de esto, nunca he estado en este lugar, nunca he visto una fotografía de este lugar. ¿De dónde sale eso? Entonces, la cuestión es, estás creando algo porque en tu conciencia hay una información, hay una idea y también estás siendo bombardeado con las ideas de otros, ¿no? Pero cuando tú lo creas, me refiero en tu mente, en el sueño nunca hay vacíos, siempre hay algo y casi que ocurre, ¿cómo se dice? En el ahora. O sea, imaginémonos que tú estás en un sueño y tú estás en una carretera y de repente giras a la derecha y está esto, y giras a la izquierda y está lo otro y aparece tal persona. ¿En qué momento tu subconsciente diseña todo esto? Lo está diseñando en el ahora, porque si no tendrías que asumir que hay una división en tu conciencia donde se prepara un sueño para que tú lo disfrutes. Es tan simple como preparar un guión. Tú preparas un guión y con base en el guión que ya está establecido, los actores se desarrollan, pero no van improvisando sobre la marcha. Ven, ahora yo hago esto, venga, ahora mismo, y cada quien ya sabe lo que tiene que hacer. Eso No, es como construir una casa, ¿no? O sea, vas ladrillo por ladrillo, edificándola, edificándola hasta que al final tienes la casa. Entonces, igual con todo esto, con la visualización, con la declaración, con el enfoque, con el pensamiento, vas construyendo ladrillo a ladrillo hasta que tienes el producto final, ya sea los ejercicios que estás haciendo, así como las acciones que estás tomando, sí, así como las planificaciones y la estructura que estás tomando. O sea, por ejemplo, en el caso vaya, ahora que que abrimos el nuevo local, eh, todo fue un trabajo de ir declarando, visualizando, buscando, metiéndome a esto, estudiando lo otro y poco a poco, o sea, caminando sobre la ruta de lo que vas a manifestar. Entonces, igual, pues todo en la vida todo es proceso y esa es la parte que más nos cuesta entender. Todo es un proceso y todo comenzó en la mente donde vas, ¿verdad? Sí, adelante. Exacto. Y la cuestión interesante es esta, porque alguien podría decir, bueno, si esto es una proyección y está creándose en el ahora, ¿de dónde sale toda esta información? Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, Carl Jung con la cuestión del inconsciente colectivo, y eso que él se quedó corto en muchas cosas, porque hay una amplitud más grande desde sus postulados o sus razonamientos hasta el día de hoy, ¿no? Y es el hecho de que también hay otros aspectos del ego interior y del ego exterior de nuestro propio ser que está conectado con el ego interior y con el ego exterior de los demás. Entonces, se podría decir que en cierto nivel hay cosas que son reales y hay cosas que son semi-reales, dependiendo del punto en que lo queramos ver. Por ejemplo, nosotros no somos reales en el sentido de que el cuerpo es un holograma. No obstante, el alma sí es real. No obstante, pese a todo, el alma misma, aunque está en cierta dimensión, también está dentro del sueño. Entonces, es también un producto del sueño que procede de la propia conciencia, que en cierto sentido se podría decir que la conciencia
es un derivado de algo que sí es real, que está fuera del sueño, ¿no? Que es nuestra conciencia unificada, o sea, la conciencia colectiva o preuniversal, ¿no? No sé si me estoy enrollando mucho, pero por eso me gusta mucho este enunciado, o sea, esta introducción del curso, y el hecho de que precisamente lo ponen así en separado, lo ponen en negrilla, porque ahí se remite todo. Nada real puede ser amenazado, ¿por qué? Porque lo real ya fue preconfigurado en el guión original. Es tan simple como que van a decir, este guión es la historia de una cosa que vamos a llamar cosmos, ¿no? Algunos lo llamarán mundo, otros lo llamarán universo. Va a tener tantos millones de galaxias, tantas 7, 8, 9, 11 dimensiones, y va a durar, yo qué sé, 50.000 millones de años. Ok, entonces se establece el guión en la mente de los que estábamos antes de este diseño, todo ya está. Es decir, ya pasó. O sea, viste el guión, ya ves cómo se va a desarrollar, pam, 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 pam. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál va a ser el sazón? Una idea que llamamos dualidad. Ah, dualidad, interesante, ¿no? Hablando en un sentido figurativo, ¿no? Ah, interesante, dual. No sabemos exactamente qué es eso porque no hay un precedente. Bueno, ese es el misterio de este universo en particular. De los 22 universos que hay, digamos, va a tener este rol, ¿no? Entonces ya se ve todo, ya se sabe cómo se va a desarrollar. 50 millones de años dentro de una conciencia infinita, básicamente es como una idea. Ya se ve todo cómo va a ser diseñado. En consecuencia, eso es real. Lo real es lo que es preexistente y pre-universo. Ya sabe que el universo va a ser solamente un sueño holográfico con varias dimensiones, con espacio y con tiempo, y que nosotros vamos a introducirnos en el juego. Vamos a crear un cuerpo espiritual al que vamos a llamar alma, y después, según cada dimensión, estableceremos un vehículo, que es el que se llama cuerpo, para podernos mover dentro de determinada dimensión. Pero para nosotros va a ser una desconexión con la realidad porque se nos va a olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y luego el correr del tiempo lo vamos a percibir también como un agregado en el olvido. Entonces, cuando mueres, mueres, vuelves, duermes, despiertas. Entonces se producen tanto y al espaciar el tiempo, se crea casi como una desconexión de la realidad. Solamente vuelves cuando en cierto momento te desconectas con todo lo que te vincula y estás como, digamos, apagado, y ya es como haces un refresh y dices, ahora me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro, porque te desconectaste de la fantasía en la que estamos viviendo en cada momento de una experiencia de la vida, ¿no? Pero Sí, por eso, en el momento que salgamos de todo eso, de repente haces como un refresh, ¿no? De análisis de todo y piensas, wow, todas las cosas que viví, fue como un pestañeo, pero en el momento que lo estás viviendo parece como que el tiempo se espacia y es largo, ¿no? Entonces, nada de las cosas que están ocurriendo están fuera del guión, son parte del guión. ¿Sí? Como es una cosa que estaba hablando el otro día con unos testigos de Jehová, cuando hablaba sobre el destino, porque no entendía muy bien a qué me refería yo con el destino. Sí, les dije, tiene que ver precisamente con un guión preestablecido del Espíritu Santo, que es como dice el ejemplo que siempre doy. Hay una montaña, ¿no? Y hay diferentes formas de llegar a la montaña. Nadie te mete prisa, nadie te obliga. Ese es el destino o la destinación, ¿sí? La montaña. Si te quieres tomar 2 días, te tomas 2 días. Si te quieres tomar 2 horas, te tomas 2 horas. Si te quieres tomar 2 años, te tomas 2 años. Si te quieres tomar 2 vidas para llegar, es un problema tuyo. Nadie te va a meter presión, pero ese es el objetivo. Luego tú tienes libre albedrío para elegir. Entonces, lo real que es el destino y lo que está y que tú vas a llegar al destino. Entonces, da igual si matan el cuerpo, da igual si hay un accidente, da igual si te amenazan. O sea, todo eso solamente es parte del diseño del guión, porque lo real, que eres tú y que es tu destino, no va a poder ser alterado. Por eso todas las demás cosas que tu subconsciente puede crear o que el otro puede crear son solamente espejismos que ya están programados dentro del guión, por tanto son irreales, no existen. Solamente tú los haces reales y les das crédito, pero no te pueden amenazar porque tú ya sabes que tú eres preexistente y que tú vas a llegar al destino al que vas a llegar. Todo lo demás son espejismos. Entonces no hay nada en ese sentido. ¿Qué es entonces lo que te tiene que dar miedo si ya todo está prediseñado y nada te puede destruir ni hacer daño? Puede sí, haber sufrimiento en función de determinadas cosas, pero la realidad empírica no va a poder ser afectada. Por eso ahí donde dice, en eso reside la paz de Dios, en que nada te puede amenazar en realidad. sí, eso es muy interesante. Y a veces yo cuando observo ciertas doctrinas que se pelean unas contra otras, ¿verdad? Eh,
lo que te decía ayer, siempre para mí es sí y no, depende. Por ejemplo, esa teoría tan cerrada para algunos de la predestinación de los calvinistas. El problema es que llegan a ciertos enfoques o ciertas apreciaciones, pero sin profundizarlas más y como que las cortan, las talan o ¿cómo se llama? Las castran, las teorías, sí, sin profundizarlas más. Entonces llegan a una observación bastante interesante, pero la castran, no la siguen profundizando. Entonces, si entendiesen de repente una perspectiva más amplia como la que estamos conversando hoy, pues algunos dirían, pues quizás los calvinistas iban por ahí, pero se quedaron, toparon, ¿no? Es interesante este tipo de cosas. Ahora, me llama mucho la atención porque dentro del ámbito de la vida diaria, siempre en el cristianismo se hacen algunas declaraciones en base a versículos bíblicos, pero como que no se llega a profundizar, que pasa lo mismo con los calvinistas. Entonces dice, ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, ¿no? Y es lo mismo de lo que está diciendo acá, o sea, en base a este versículo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en la mente de la persona que está declarando esto, la visión está en que no vendrá ninguna enfermedad, no vendrá muerte, no vendrá escasez, no vendrá... Y en cierta manera, sí es eso, pero no es eso a la vez. Es decir, no es que no vas a poder atravesar una situación de limitancia económica, ¿sí? Sino que la mentalidad tuya no va a estar en escasez. En una situación donde tenés limitantes económicas, tú mismo estás siendo próspero dentro de esa limitante con una buena administración, con un buen enfoque, sabiendo aprovechar la circunstancia difícil. O por ejemplo, en el caso de la enfermedad o de la muerte. Entonces, al ejemplo que decíamos ayer, por ejemplo, con la enfermedad, no es que no vas a poder atravesar una situación de enfermedad, es que tu enfoque sobre la enfermedad es diferente. Vas a vivir la vida con otra mentalidad, con otra actitud, porque entiendes realmente principios más elevados. Pero sobre estas cosas está lo esencial, lo primero, lo que tú dices, lo que está detrás del velo, como nos muestra el momento que Jesús muere en la cruz y se rasga el velo, lo trascendente, lo real, lo que está detrás de la proyección del origen de todas las cosas. Entonces, al final, todas estas visiones humanas nunca logran trascender lo realmente verdadero, porque nada va a amenazar. ¿Cómo nos va a amenazar la muerte? ¿Cómo nos va a amenazar la enfermedad si al final entendiésemos que la muerte no es el final, porque realmente detrás de esto, del velo de la materia, es donde reside lo original? Entonces la muerte nunca es real, pero como tenemos limitantes, ¿no? Del infierno eterno, del cielo eterno, y no entendemos, bueno, quedémonos más con la percepción del infierno eterno. Entonces, sí, ya venimos y creemos que ahí terminó todas las cosas. No entendemos, como tú dices, que hay un guión preestablecido, que no importa cuántos infiernos tengas que pasar, que no importa cuántas adversidades tengas que pasar en esta vida, en otras, no importa. O sea, todo es una cuestión cíclica donde al final vas a llegar a la meta, como lo dice, creo que es el testamento de Juan, ¿no? Vas a llegar, siempre vas a llegar, como sea, vamos a llegar. Y también ahí se entiende muy bien la cuestión de lo que tú decías y lo que hablan también un poco los calvinistas en función de la predestinación, ¿sí? O sea, hay almas que están predestinadas porque realmente no no recuerdo la palabra que tú decías, pero son como esos bots, ¿no? Dentro del sistema o esas mismas creaciones nuestras que son parte del juego y que van a disolverse en un momento porque son parte del juego. O sea, hay almas que están predestinadas a la perdición. Eso se puede entender muy bien cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos del origen de las cosas, cuando hablamos de que hay un guión preestablecido, de que son creaciones mismas de nuestra proyección, de la misma conciencia colectiva. Entonces, el hecho de entender esto, claro, ¿por qué va a llevar a la paz? Porque en el momento que yo entiendo que el origen de todo está detrás de lo que veo, y entiendo que la vida no tiene fin, que la vida continúa, entiendo que cuantos infiernos pase, pues voy a regresar y voy a avanzar en otras dimensiones, en otros planos, en otros planetas. O sea, cuando la mente se expande, ¿sí? En base a esta esencia que plantea este verso, pues entiendes un poquito mejor
en esto reside la paz de Dios, porque al final te das cuenta que si te separa de un familiar, pues solo es un viaje donde se van a volver a reencontrar en otra vida, donde pues vamos a caminar juntos en el desarrollo de las almas en otras dimensiones, en otros planos, en otras realidades, etcétera, etcétera, y que siempre estaremos conectados. Lo que pasa que es difícil visualizarlo porque nos sujetamos solo a lo que vemos, pero si expandemos la visión de las cosas en función de todo lo que hay detrás de las limitantes que tiene esto, pues entonces te das cuenta que nada te amenaza, te das cuenta que todo es un recurso de aprendizaje, te das cuenta que todo es crecimiento, que todo es experiencia, que todo son fases, que todo es parte de un proceso y que lo que estás buscando es la meta de anclarte de la manera más idónea al guión preestablecido. El guión está preestablecido, puedes dar muchas vueltas, pero vas a llegar donde tenés que llegar, si no es en esta vida, es en otra, lo que sea, pero el guión ya está determinado de cuál es el proceso de las almas hasta llegar a la plenitud de la integración de lo que se llama la conciencia crística o el Cristo o la estatura del varón perfecto. Entonces, sea como sea, por donde nos vayamos, llegaremos golpeados, no golpeados, menos golpeados, requete golpeados, pero llegaremos a la meta principal y darnos cuenta de que nada puede ser amenazado, es porque al final todo es un recurso de aprendizaje, un recurso de crecimiento y son experiencias. Por ahí va la cosa también, ¿no, Freddy? En el ámbito de la experiencia personal, ¿no? Sí, sí. Solo voy a agregar algo que a lo mejor no exactamente va por la línea en la que estamos yendo, pero ya que lo comentaste, que en algún momento lo hemos dicho, no sé si la palabra que estaba buscando antes que yo había dicho es, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, un NPC, que es un personaje que no está jugando, pero aparece en el juego, ¿no? Ahí podemos incluir a las No sé formas si de cabe, perdón. pensamiento. Sí, no sé si solo una forma de NPC, sino que me refería, por ejemplo, a lo que llaman muchas veces estas almas oscuras o lo que llaman seres oscuros. Porque, por ejemplo, dentro de la visión calvinista está bien claro que unos están predestinados para perdición. O sea, ellos en su mente hay gente que ya nunca se va a salvar y otros gente que, me explico, pero está dentro de la limitante del infierno eterno y esto, o sea, no está dentro de la concepción de que lo que no sé si cabría el término NPC, pero sí de que hay jugadores dentro, lo que hemos hablado muchas veces, y como lo dice también el testamento de Juan, o sea, hay almas que se van a disolver simple y sencillamente porque solo fueron creadas como parte del juego de la contraparte, ¿no? Del mundo dual, lo que llamamos algunos seres que representan el ego, simple y sencillamente se van a disolver en eso porque fueron emanaciones creadas con el propósito de la mente colectiva de la experiencia de la dualidad, ¿no? A eso me refería. Y yo diría que es aún más profundo y más interesante porque podemos pensar qué tanto nivel de conciencia tiene, por ejemplo, una forma de pensamiento, para no determinarlo como si fuese una especie de NPC, como puede ser un reptiliano, porque nos hace pensar, bueno, ¿y el alma? ¿Sí? Un ser entonces tendría que tener alma. Si es alma, se supone que viene desde el origen. Y aquí es una de las cosas interesantes, y es que no es solamente el alma la que es una conciencia, sino, o sea, es como decir, somos conciencias que estamos experimentando algo en dónde, en un lugar hecho de determinadas cosas. ¿Y esas cosas de qué consistencia están hechas? Estas consistencias están hechas de éter. Si están hechas de éter, la sustancia del éter, ¿de dónde sale? ¿Es algo aparte de nuestra conciencia o está dentro de nuestra conciencia? Y esas son las cosas más curiosas. Todas las partes que componen el agua son una partícula de la totalidad. Todas las células de nuestro cuerpo es una partícula de la totalidad del cuerpo. O sea, cuando digo la totalidad del agua, es de la totalidad del mar. Entonces, lo mismo en el universo. Todas las cosas que componen el universo son una extensión de nosotros, porque nosotros estamos trabajando, digamos, en dos niveles, en un nivel individual y en un nivel colectivo. En el nivel individual está la experiencia particular que estamos viviendo en un alma, que es algo similar a cuando estamos sintonizando una emisora de radio. No puedes sintonizar 7 emisoras al mismo tiempo, sino que vas ajustando y escuchas una sola emisión. Entonces se abre un canal. Lo mismo con el cuerpo, no puedes sintonizar 7 al mismo tiempo. Entonces, hay una parte de nosotros en otro nivel, ¿sí? Que está, o sea, hay 7 niveles, pero se van graduando, digamos, con el sexto grado, que es lo que mencionaste el otro día, el yo superior. Pero esa es la parte experiencial individual.
No obstante, hay una parte de nosotros de la que no tenemos, digamos que es inconsciente, como decía Carl Jung, y es que es respecto a la colectividad. Y esta colectividad es tanto de todas las demás almas como al mismo tiempo del universo per se. Dicho de otra manera, todo el universo es un sueño que estamos experimentando, pero que también nosotros estamos creando y por tanto está dentro de nosotros. Pero no está dentro de nosotros del yo individual, sino que está dentro de nosotros del Hijo del Hombre, que es el que creó el sueño. Es por como, imaginémonos que todos nosotros somos un ser y ese ser está teniendo un sueño. ¿No será eso, perdón, no será eso como también lo que postula Carl Jung de las sombras que cada uno tiene? Entonces, todos esos jugadores que llamamos como reptilianos o seres malos son proyecciones de la conciencia colectiva de esas mismas sombras manifestadas de nosotros mismos. Así es. Así es. O sea, en el ámbito del ego interior y el ego exterior de nuestro propio avatar, avatar no, de nuestra propia alma, ellos están diferenciados. No obstante, viéndolo en el ámbito de la colectividad, ¿sí? Tenemos la colectividad de todas las almas que están experimentando, pero también está la colectividad superior, que es la fuente, que es la que está creando el sueño. Dentro de ese ámbito, ellos son una creación nuestra. Por tanto, una piedra tiene un nivel de conciencia, pero no tiene un nivel de conciencia de tercera dimensión. Un reptiliano tiene un nivel de conciencia, pero no tiene la forma, digamos, almática nuestra, porque no es original. O sea, no procede del origen, por tanto, no tiene la identidad o la personalidad y la contextura, si podemos decirlo así, de la conciencia que es innata, que es natural. ¿Sí? Cuando digo nata es algo que es original, que está conectado directamente con la fuente. Similar a como si viésemos el árbol Iowa, creo que se llama en la película Avatar, que tiene un montón de filamentos, ¿no? Entonces, el árbol es la conciencia colectiva del universo y nosotros estamos en cada filamento. Cada uno, tú eres un filamento, este es un filamento, y todos tenemos un ramado de filamentos, ¿no? Entonces, de modo que estamos experimentando esto como diferentes filamentos y el filamento es como una experiencia dentro del tiempo. Cada partícula, cada parte del filamento es una experiencia de vida en una dimensión, en un mundo, en una época, ¿no? Con un diferente cuerpo. Sin embargo, todos estamos desconectados, pero al mismo tiempo la fuente es la misma. Todos pertenecemos al árbol y el árbol en realidad es uno. En consecuencia, las piedras son una creación de nuestro inconsciente, sea que lo estemos creando previamente como conciencia colectiva cósmica o que lo estemos creando colectivamente como conciencia general, ¿no? De todos los que estamos percibiendo inconscientemente. Entonces, todas las cosas en realidad las estamos creando. La cuestión cuál es? De que en el proceso de transmutación, de que todo vuelva a la fuente, de la misma manera que nosotros produjimos el inicio de todas las cosas, desde los protones, los electrones, los fotones, hasta la materia bariónica, de la misma forma, las cosas se van disolviendo, pero no se van disolviendo en el sentido en que dejan de existir en sí, sino que cambian de forma porque adquieren un mayor nivel de conciencia. Entonces, la piedra, a lo largo de los millones de años, se va transformando en otros elementos porque la conciencia de la que hace parte, la conciencia que la ha creado y la conciencia con la que participa en el sueño, la va empujando hacia la transformación en otros elementos, ¿no? Entonces, en realidad, todas las formas, con el pasar del tiempo, con el correr del tiempo, si hablamos, digamos, en términos de millones de años, es mucho más fácil de entender. Toda la conciencia que crea las cosas les va dando una reforma. Sí, la va rediseñando y pasan a convertirse en otra forma o en otra idea. Y así lo vas viendo que van cambiando, a diferencia nuestra. ¿Sí? Nosotros estamos en otro nivel, en otra forma de percepción. Sin embargo, todo lo que está en el sueño se va transmutando, no es que desaparezca. Entonces, todo lo que estamos percibiendo es básicamente una extensión de nuestras propias ideas y nuestro propio sentir y de nuestra propia sustancia y va a ir cambiando, ¿sí? Pero todavía falta decenas de miles de millones de años para que el sueño se acabe. Pero como hay un proceso, las cosas van a ir cambiando y lo vemos en el caso de las propias estrellas. Yo creo que son el ejemplo más importante del proceso de transformación. Ellas se crean teóricamente, ¿sí? Teóricamente, a raíz de una masa crítica de gases, ¿sí? Que se ejerce cierta gravedad en ellas y se van compactando. No soy muy partidario de esta teoría, pero no tengo
una teoría mejor que pueda postular. Pero me parece que hay algo más allá que tiene que ver con una conciencia de otra dimensión, ¿sí? Que es la conciencia, digamos, galáctica, que va focalizándose y va construyendo planetas y estrellas. Pero el punto es que va a llegar un momento en que Es- la incidencia de sí. esta conciencia estelar también transmuta después de X millones de años o cientos de miles de años y explota y se convierte en un agujero negro. ¿No? Entonces, hay un proceso de transformación en todas las cosas. Sí, es que es lo mismo que venimos hablando, como todo es un proceso, ¿verdad? Realmente, pues, el hecho de la postulación que hace, que hay una conciencia que concentra, focaliza la energía, pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa que ahorita el postulado primero que hiciste solo es como, es lo mismo que del Big Bang, ¿no? El Big Bang solo te cuenta del estallido para acá, pero el Big Bang no te está diciendo que hay una concentración, que alguien estuvo, o sea, que algo, que conciencia, como quieres llamarse, estuvieron concentrando, focalizando y ¡boom! Se dio el estallido. O sea, Claro. Y te lo plantean como que todo parte de un punto, de un punto, pero cuando, y cuando muy posiblemente, a mi entender, fueron infinidad de puntos. O sea, ocurrió cuasi simultáneamente en el universo una manifestación de la materia. O sea, no salió de un punto hacia X dirección, sino salió de múltiples puntos simultáneamente en diferentes direcciones. Y cuando digo simultáneamente, es en términos del origen de la conciencia colectiva. Pero si lo queremos ver en términos del universo, no es simultáneo. Tú puedes percibir la diferencia de tiempo. claro, sí, uno como con las palomitas de maíz cuando está en una olla, va estallando una y después simultáneamente, pero va a la otra, pero hay un proceso de separación entre el estallido de una y la otra. O sea, tal vez será muy burdo el ejemplo, pero para ejemplificar de una manera más anclada a lo que vemos, esto. Entonces, sí, ese es uno de los problemas, que todo dentro buenos días, hermano, de todo lo que tiene que ver exactamente con la cuestión esta de lo que vivimos día a día, las limitantes que tenemos, pues siempre están, o sea, siempre cuesta ver lo que está detrás del velo, ¿no? No entendemos qué hay detrás del velo. Cuesta tanto entenderlo, y son de las cosas más hermosas que en esta introducción podemos ir como concluyendo. Algo que te iba a recapitular, pero creo que ya quedó muy claro. Por eso decía al principio, hablando del calvinismo, y valga yo que vuelvo a traerlo a colación, pero es que de todas las doctrinas, por muy tontas que se puedan parecer, tienen algo donde alguien observó algo interesante. Lastimosamente no tuvo las herramientas, el corazón, digo el corazón porque muchas veces somos como niños, ¿no? Encontramos algo y creemos que lo encontramos todo y no hay más. Sí, encontraste una parte, pero seguir puliendo eso porque hay más profundidad. Entonces creo que es lo que pasa con muchas de las doctrinas. Por eso yo observo, respeto todas las posturas teológicas que existen, porque todas ayudan. Lo que pasa es que están, como dije, castradas con anterioridad, están castradas, no siguieron puliéndolas, se quedaron y lastimosamente cortaron. Pero bueno, siempre el Espíritu Santo ha seguido puliendo y nos ha llevado pues a una mayor profundidad. Esto ha sido la introducción el día de hoy, una introducción muy hermosa. No quiero, o sea, de verdad siento en estos programas de que irme ya al capítulo 1 y empezar a desglosarlo va a quitar la esencia, la sustancia de lo que hablamos en muchas veces, y por eso no sé si es lo que el Espíritu Santo ahora está determinando, que los programas ya no se vayan tan extensos, pero es que siento en realidad que hay momentos donde ya no, ¿qué más vas a seguir hablando? Ya quedó lo que tenías que hablar, y luego vamos a entrar al capítulo 1. ¿Cuánto nos va a tardar el capítulo 1? No lo sé, pero la introducción nos llevó a estos 38 minutos del día de hoy. Hasta aquí creo, o solo que tú quieras ampliar algo más, Frederick, pero no veo yo por mi parte que seguirte preguntando en esto de la introducción, si lo que siento que el Espíritu Santo te estaba guiando era en cimentar los conceptos estos de nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y cimentar aún más la idea de lo que está detrás del velo, sí, las realidades o la realidad suprema, como dice la Biblia, que lo visible vino de lo invisible. Entonces, no sé si algo más quieres abonar. Por No, mi parte, no tengo nada más. básicamente ha sido eso. O sea, una vez se entiende ese punto, podemos pasar a lo siguiente. Mientras no se entiende ese punto, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, ¿no? Que se quedan como abstractas, no se terminan de entender. Cuando partimos de un punto de entender
que todo este universo es una simulación, es un sueño, es una realidad holográfica que nosotros la hemos creado desde antes y que estamos participando directa e indirectamente en ella, y todo lo que nos está ocurriendo lo estamos produciendo nosotros mismos o sea, de anticipado a través de nuestra mente. Ahora entonces, no solo el curso, sino todo en general se va a entender, porque al final todo se remite a lo que quiere el curso expresar, entender que el universo no es real. Por eso más adelante vamos a ver en una mención del capítulo 1 donde dice, pues, se dijo que Adán había caído en un sueño, pero nunca se dijo que Adán había despertado del sueño. Entonces, por eso hablamos del despertar de conciencia, para entender también la asociación de los términos como sueño y una proyección holográfica. Y de eso se trata este camino, de ir despertando poco a poco. O sea, tenemos, no sé, cuántas experiencias más para seguir despertando y seguir llegando hasta la plenitud de lo que realmente somos. Bueno, gracias por acompañarnos, señor Goodman. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy de Ve Oculta. Será hasta la próxima semana, el próximo lunes, cuando pues ya hasta le cambié, ¿verdad? Los títulos al programa. Le había puesto capítulo 1, pero es un curso de milagros, introducción nada más. Vamos a los siguientes temas con el capítulo 1 y a ver cómo nos conduce el Espíritu Santo. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas. Ve Ocultas.